Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares y por estar con nosotros en esta serie de la Pascua. Hoy en este día vamos a hacer una reflexión con respecto a lo que sucedió en el último día jueves de esta última semana que Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra. Lo más relevante que sucede en ese día es la Santa Cena o la comunión, como algunos otros le conocen. Pero antes de poder entrar a ello, queremos que nosotros entendamos lo que quiere decir la palabra Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar en alto, pasar sobre o simplemente pasar. Y para eso tenemos que remontarnos al libro de Éxodo capítulo 12, en donde sucede la primera Pascua. Dios le habla a Moisés y le da instrucciones con respecto a lo que tiene que hacer después de que 9 de las plagas han llegado a Egipto y antes de llegar la última, Dios le habla a Moisés y le dice que tiene que preparar al pueblo. Y en ese día ellos iban a celebrar lo que hoy se conoce como la primera Pascua. Ellos tenían que matar un cordero o un cabrito de un año de edad perfecto y tenían que asarlo al fuego y comerlo con hierbas amargas y comer el pan sin levadura. En el jueves, en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, lo más relevante que sucede es la Santa Cena. Y entre estos dos eventos, en lo que sucede en Egipto y la Santa Cena, tienen muchas cosas en relevancia o muchas similitudes. En Egipto había sangre, había un cordero, había una cena y había la liberación de la esclavitud y de la muerte. En la Santa Cena con Jesús había sangre, había un cordero que era Jesús, había una cena y había una liberación, pero de la esclavitud del pecado en el cual la humanidad se encuentra y también la liberación de la muerte, de tal manera que cuando nosotros cerramos nuestros ojos en este mundo, los abrimos inmediatamente para entrar en los brazos de Jesús. Existen 5 relatos con respecto a la Santa Cena en la Biblia. 4 de ellos los encontramos en los Evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, en Juan 13, y encontramos que Pablo en 1 Corintios 11 nos habla también con respecto a la Cena del Señor. Pablo le da una connotación un tanto negativa, pero por el otro lado, algo que nosotros encontramos en el Evangelio según San Juan es que Juan hace relevancia a algo que los otros 3 evangelios no mencionan, y este es el lavamiento de los pies. Pablo lo hace alrededor digo, una connotación negativa, porque él habla de los problemas que existen en la iglesia local. Una iglesia de Corinto, una iglesia que hablaba en lenguas, pero se habían olvidado del lenguaje universal más bello, que es el lenguaje del amor. Y Juan nos habla con respecto al lavamiento de los pies. Pablo hace su relato con respecto a esto y nos habla cómo es que Jesús se ciñe una toalla, agarra un lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos. Cuando éste llega con Pedro, Pedro le dice, no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? Jesús le contesta y le dice, Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no tienes parte en mí. Y Pedro, no nada más como de una manera a lo mejor pudiéramos decir exagerada, él ahora dice, no nada más los pies, Señor, también las manos y también la cabeza. Yo no sé si Pedro se llegó a dar cuenta de cómo él en su contestación envuelve el todo del hombre. Él menciona no nada más los pies, sino las manos y la cabeza. Los pies que en la manera en cómo nosotros andamos, las manos en la práctica, lo que tú haces, pero también en la cabeza y qué es lo que nosotros estamos pensando. Pablo nos habla de este problema que había en la iglesia, pero cuando Jesús menciona la Santa Cena, él envuelve en esta Santa Cena el pasado, el presente y el futuro. Cuando Pablo, nosotros lo leemos en 1 Corintios 11, envuelve exactamente estos 3 tiempos, pasado y presente y futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Jesús dice que hagamos esto en memoria de mí. En el tiempo antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel celebraba la Pascua porque era un mandato que Dios había dado acerca de cómo fueron salvados en Egipto, cómo fueron libertados, cómo fue puesta la sangre en los dinteles, y era el recuerdo de lo que Dios había hecho por ellos para sacarlos de la esclavitud.
Pero ahora Jesús les dice, cuando hagan esto, la Santa Cena, háganlo en memoria de mí, hablando del pasado. Pero también les dice, coman y beban, lo que también nos quiere decir que es algo del presente, es algo que estamos practicando día a día. Y dice, y yo no voy a hacer estas cosas hasta que yo vuelva o hasta que yo regrese. Y nos hace una mención con respecto al futuro. En este último es importante entender que Dios, a través de esta Santa Cena, nos está dando una misión. Y esa es la misión que nosotros vamos a seguir. ¿Por qué es importante ver pasado, presente y futuro? Porque hay grupos de personas que dicen, eso es algo, es un evento histórico. Hay otros que dicen, no, esa es una ordenanza, es algo que nosotros tenemos que practicar. Simplemente es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero aquellos que tienen una mente escatológica hablan y dicen, bueno, esas son cosas que Jesús nos habló para cosas que van a ser en el futuro. Pero se nos olvida que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por todos los siglos. Esta ordenanza de la Santa Cena es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente, porque nos da el propósito, nos da las cosas que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros separamos nuestra vida, lo que hacemos en el santuario y lo que hacemos en nuestra vida secular, nuestra vida se vuelve profana y sin propósito. Y nosotros, en lugar de tener una relación que sucede en cada día que nos presentamos delante de Dios, cuando nosotros separamos y nada más vemos el pasado y el presente, pero no lo proyectamos al futuro, nuestra relación se vuelve en una religión. La Santa Cena es servir. La Santa Cena es amar. La Santa Cena es perdonar. Quisiera yo subrayar y poder mencionar esto, que tiene mucha similitud como cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan y desaten este pollino. Hay una similitud en las instrucciones que él da y es más, no sabemos si a lo mejor fueron los mismos discípulos que ahora reciben la instrucción y que les dice Jesús, vayan a la ciudad y cuando encuentren a un hombre que lleva un cántaro, dice, síganlo. Y cuando lleguen a ese lugar, todo lo que le van a preguntar es esto, ¿dónde está el cuarto donde el Señor puede comer la cena? Qué impresionante cómo ha de haber sido ese día en que estos discípulos van y hacen todo esto que el Maestro les estaba diciendo. Pero más sorprendente para mí es que llegaron a ese lugar, le hicieron la pregunta y este hombre, la cual la Biblia nos dice que es un hombre, no sabemos su nombre en realidad de pila, no sabemos su apellido, solamente sabemos que es un hombre. Pero este hombre accede, ya tenía el lugar preparado y es impresionante que cómo Jesús tenía seguidores que probablemente eran anónimos. Probablemente la fama de Jesús era tan grande que él ha de haber escuchado con respecto a Jesús. Lo que sí sé es que él tenía un lugar, lo tenía listo y lo accedió para brindárselo en la última cena que iba Jesús a tener con sus discípulos cuando él estaba aquí en la tierra. ¿Qué diferencia de gente que son seguidores de Jesús, que están tratando de vivir la vida como Él, pero que muchas de las veces somos muy tardos en nosotros acceder a peticiones que Él tiene? O como este hombre fue más caritativo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, en cuestiones que hay veces nosotros no le damos a Dios lo que nosotros debemos de darle a Dios. Una vez reunidos, Jesús con todos sus discípulos, hay una expresión de amor que quiero que Juan resalta y que quiero que ustedes vean. Cuando habla con sus discípulos le dice de la siguiente manera, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con todos ustedes antes de padecer. La expresión de amor grandísima. Jesús tenía un deseo de tener una comunión con ellos, de pasar ese tiempo con ellos a solas. Déjame decirte que ese mismo deseo lo sigue teniendo Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice que Él está a la puerta y llama. Dice que si alguien abre, Él entra y cena contigo y tú cenas con Él. Ese mismo deseo de comunión lo sigue teniendo hasta hoy en este día. Cuando Jesús toma la copa, se sella el pacto de que ahora hay algo nuevo, una dimensión nueva empezamos en Jesús. Qué impresionante es ver a Jesús compartiendo el pan con sus discípulos, tomando el vino con ellos,
lavando los pies, y no hay ni siquiera un resentimiento de amargura, porque entre esos 12 había el que lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. Qué triste es estar tan cerca de Jesús como Judas lo estuvo, pero emocionalmente distanciado a millas de distancia de él. Qué triste es que hay veces nosotros estamos en la iglesia o estamos buscando a Dios, siendo fieles en nuestra asistencia, pero hay veces podemos estar a la misma vez tan retirados de Él. Pedro y Judas tienen una similitud, la traición. Pedro traiciona a Jesús negándolo. Jesús le dice en esa cena, dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Dicho y hecho, Pedro lo hizo. Judas lo traiciona por 30 monedas de plata. Ambos traicionaron, pero hay una diferencia abismal entre uno y otro. Pedro regresa y nace de nuevo, pero Judas se cuelga de un árbol y termina con su vida. El nacer y en dónde naces, tú no tienes control al respecto, pero el renacer, esa es tu responsabilidad y tú lo puedes hacer. La Semana Santa es la semana más importante en la fe cristiana y nos revela el corazón de Jesús, tener una intimidad contigo, lo que Él te promete que Él va a regresar por ti. Qué importante que en este tiempo tú le des un espacio a Jesús. El renacer es algo que tú puedes tener hoy en día. Tienes esa oportunidad. Si tan solo tú le dieras un espacio a Cristo en tu vida y quisieras renacer, todo lo que tienes que hacer es repetir estas palabras conmigo. Y dilo ahí donde tú estás. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a conocerte más. Si tú has repetido esta pequeña oración, déjame decirte que has pasado de muerte a vida. Y ahora tú has abierto la puerta para que Jesús entre y cene contigo y tú con Él. Que tengas un jueves muy bendecido. Te esperamos el día de mañana. Gracias.